Bueno, mis amados, qué maravilla. Yo espero que ustedes estén disfrutando tanto de esta serie. Yo me la estoy gozando. De verdad que ha sido hermoso. Y en la medida en que hemos ido avanzando, aprendimos hace ya más de un mes que comenzamos que Dios nos llama. Sígueme, sígueme. Y estamos aprendiendo cómo seguimos a Jesús. Cuando somos gestores de nuestra propia vida, cuando somos gestores, administradores de lo que Él puso en nuestras manos, entonces lo estamos siguiendo. Y cuando somos gestores de acuerdo a su mayordomía, que fue la segunda predicación que vimos, y Él como ejemplo, su fidelidad, su idoneidad como mayordomo, entonces ahí vamos pegaditos de su manto. Luego aprendimos a multiplicar la semilla. Todo lo que Él pone en nuestras manos, Él pone semillas. Y aprendimos a cómo multiplicar la semilla. Aprendimos 7 leyes de la siembra y de la cosecha. Yo espero que tú hayas estado tomando nota, que en tu grupo café hayas estado profundizando y en la presencia de Dios hayas estado observando cuáles son esas semillas que Dios ha puesto en tu mano y que está haciendo con toda libertad. Es que no hay dónde ponerlo. Pongámoslo aquí. Gracias, muchas gracias. Y que con toda libertad tú hayas estado en la presencia de Dios mirando, analizando esas semillas que Él ha puesto en tu mano para multiplicarlas. Luego, hace 8 días tuvimos una prédica excelente, gracias a Dios por eso, de cómo priorizar. Porque es que tenemos tantas cosas, ¿cierto? Los días se nos están haciendo tan cortos, todo pasa tan rápido que como que no tenemos tiempo. Y entonces necesitamos realmente en la presencia de Dios, como aprendimos, Señor, de todo esto que tengo que hacer, ¿cuál es ese principio de Pareto que lo estuvimos recordando? ¿Cuál es el 80-20? Desde tu punto de vista, no desde el mío. Porque es que también lo aprendimos hace 8 días, los hombres tendemos a afanarnos, ¿por qué comeremos? ¿Por qué viviremos? Y claro, tenemos obligaciones, tenemos una familia, tenemos hijos, todo eso es necesario. Pero el Señor nos dice, no se afanen. Coloquen primero que todo el reino de Dios y su justicia, y Dios nos dará la sabiduría, que fue lo que aprendimos hace 8 días, para entonces seleccionar qué es lo importante. Ahora, dentro de ese principio 80-20 que aprendimos, nos dieron un ejemplo. Supongamos que tenemos este es nuestro predio, tenemos 100 árboles de naranja, nos enseñaba Edgar, ¿verdad? 100 árboles de naranja. Y tú te pones a analizar tu cosecha y vas sacando nota y te das cuenta que de toda la cosecha que salió, el 80% de esa cosecha salió solamente de estos 20 árboles que están en este sector. ¿A qué le vas a dedicar más cuidado? ¿A ese 80 de árboles que solo producen el 20 o al 20 que produce el 80? Bueno, en el principio de Pareto, imaginémonos la eternidad. Tiempo y el tiempo. Alfa, omega, principio, fin. En el principio de Pareto eso es la eternidad. ¿Cuántos son a la luz de la eternidad 80 años? Que máximo 90 viviremos. En la eternidad, ¿qué tanto representan 80 o 90 años? Por eso la Escritura dice que somos como florecitas del campo, que hoy estamos y mañana desaparecemos. ¿Qué pasó con el emperador César Augusto? ¿Dónde está todo lo que hizo? ¿Dónde? Pasó. Una flor del campo que quedó en algunos libros de historia y ya, ¿cierto? Entonces, mis amados, yo sé que cuesta, porque es que nosotros tendemos a estar con lo que podemos coger, tocar y ver, ¿cierto? Pero el Señor nos dice, y ahí es donde nos cuesta, no nos fijemos tanto en las cosas temporales,
sino en las cosas eternas. Entonces tenemos que tener esa sabiduría de Dios para saber a qué nos dedicamos. Y hoy vamos a ver entonces la importancia de ser unos siervos excelentes. Todo esto que venimos haciendo, gestores, mayordomos, multiplicar la semilla, priorizar, ¿para qué? Para ser siervos excelentes. Ese es el propósito. Ah, no, pastor, yo creí que para ser presidente excelente. Sí, si ese es tu llamado, a ser presidente de una corporación, o a ser presidente de la nación, para eso está CFC Kids, para levantar hombres y mujeres a ser punta de lanza en cada una de las 7 esferas de la sociedad. Para eso está el proyecto. Pero dentro de ese proyecto, como presidente de una nación, que aquí haya el presidente del país en unos años, entonces, Señor, ¿cómo te sirvo como presidente de esta nación? ¿Cómo te sirvo con mi puesto de arepitas? ¿Cómo te sirvo si es un joven que está dedicado a lustrar botas, ya como que no existen las botas que haya que lustrar, ¿no? Pero en lo que yo haga, en lo que yo ejerza, en el oficio donde esté, ¿cómo sirvo al Señor estando dedicado a mi hogar, a mis hijos? Que es algo que a veces hoy en día cuesta para una mujer dedicarse 100% a sus hijos, ¿verdad? Porque la economía y demás, y además es duro ver la mujer que sale en su poderoso BM, ejecutiva y esto y lo otro, haciendo logros que el mundo dice, wow, y yo aquí criando hijos. Pero, ¿qué prioridad hay? ¿Qué es importante a la luz de los ojos de Dios? Por eso entonces aprendimos prioridades, pero para servir en donde estemos, en lo que hagamos. Muy bien, entonces, ¿qué es servir? Ahí en su material lo tienen, es una acción que se ejecuta en beneficio de alguien. Es una acción que se ejecuta en beneficio de alguien. Y por tanto, un siervo es la persona que se sujeta a otra con el fin de servirle. Cuando digo se sujeta, no estamos hablando de la esclavitud de mayordomo y siervo, no, sino que ¿cómo te puedo servir con esto? Y la persona dice, mira, ¿me podrías hacer este favor? Ah, sí, con mucho gusto. Entonces, es en ese sentido, ¿no? Persona que se sujeta a otra con el fin de servirle, de prestarle el servicio. Unas preguntas claves, porque estamos aprendiendo a seguir el ejemplo de Jesús. Sígueme. Pregunta, ¿Dios sirve al hombre? ¿O no? ¿Hay algunas cositas en que seamos beneficiados por la acción de Dios? Tapemos la nariz por un minuto. El sol, la luna, las estrellas, todo, ¿cierto? Todo. La lluvia, la cosecha. ¿Cuántos de ustedes han oído de alguien que trabaje haciendo papas? O haciendo flores. Hay personas que van al servicio en Chía que trabajan en los cultivos de flores, pero ninguno haciendo flores. ¿Quién hace eso? ¿Quién es el que realmente produce la cosecha de todo, absolutamente todo lo que comemos? Dios. Entonces, Dios sirve al hombre. Ahora, no confundamos eso. Otra segunda pregunta muy importante. ¿Dios es siervo del hombre? ¿No es cierto que no? Entonces no confundamos, porque a veces servimos y de pronto la persona, somos tan dados y tan egoístas. Recuerden, Dios nos creó a su imagen y semejanza, somos amor, nos creó de esa manera. Pero cuando hoy caímos en pecado, nos convertimos en absolutos egoístas. El antónimo del amor es el egoísmo, ¿verdad? Y entonces a veces estamos sirviendo a alguien y ese alguien empieza a pensar que es nuestra obligación hacer eso.
Y entonces nos dice, oye, ¿y qué pasó? Y a veces entonces oímos personas y dicen, ¿qué pasó, Dios? ¿Estás ciego? ¿Estás sordo? ¿Te fuiste? Dios, estás quedándome mal. Confunden, ¿cierto? Ellos son Dios y Dios es el siervo. Entonces, Dios sirve cada día. Dios nos sirve cada instante, cada momento. Estamos bajo la gracia, eso se llama la inmanencia de Dios. Dios no ha descuidado su creación. Toda la creación sigue y se sostiene cada día porque Dios nos ama y nos sirve. Ahora, ¿cuántas cosas también, ya lo hablamos, cuántas cosas? Pensemos por un segundito. Es que no alcanzamos a imaginarnos, ¿no? La bendición de tener una esposa. El que haya esposa, haya el bien, y eso es muestra de la misericordia de Dios. ¿Cierto? Entonces, vamos a estudiar el servicio. El servicio. Y no olviden nunca la definición de éxito en la Biblia. No olviden nunca ese pasaje, Juan 17:4. Ahí está la definición del éxito. Porque ¿para qué vamos a servir? La idea es que como siervos tengamos éxito. Y en Juan 17:4 tú encuentras la definición de éxito. ¿Cuál es? Leámoslo al unísono. Un segundo, vamos a tomar unos segundos para que todos ubiquen en su Biblia Juan 17:4. ¿Estamos listos? Bueno, los que ya encontramos vamos a leer. Padre, te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Eso es. Fuimos diseñados para la gloria del Padre. Y nuestro éxito está en acabar la obra que el Señor nos ha dado para hacer. Y en eso, en la medida en que empezamos a conocer y caminar al Señor, caminando con Él, siguiéndole a Él, esta serie Sígueme, en la medida en que estamos tomando bien a pecho esto que estamos aprendiendo y siguiendo al Señor, pues más vamos a conocer cuál es el llamado para el cual Él nos diseñó. ¿Por qué Dios ha permitido a veces situaciones dramáticas, pérdidas, críticas? Pero todo eso son parte del bagaje que Dios va a usar para que tú puedas hacer lo que Él quiso que tú hicieras. Entonces, en el caso personal con mi esposa, dedicados todo el resto de la vida que Dios nos dé a algo que Él puso en el corazón tantos años atrás. Y ha ido trabajando poco a poco y día a día y poniendo retos en la vida. Pues cuando se compró esta sede y todo era un reto grande, pero gracias a Dios hemos pasado por esto para que ahora en ese nuevo reto más gigante, entonces Él nos ha ido entrenando ya por años. Y podemos caminar tranquilos y confiados que Él es el que hace. Él es el que provee. Muy bien, Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias porque hoy nos enseñas a cómo ser unos verdaderos siervos, excelentes siervos. Gracias por el beneficio, Señor, que nos das cada instante, cada segundo, cada latido de nuestro corazón. Es por tu misericordia y gracia. Dice tu palabra que cuando tú quitas el hálito, dejamos de ser. Simple y llanamente. Por eso gracias por cada instante de la vida. Gracias por este tiempo, por este momento, y gracias por la riqueza de tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es un agua que limpia nuestro corazón, nuestra mente de obras muertas para poderte servir con excelencia. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Mis amados, la obra excelsa de Dios en beneficio nuestro, al servicio nuestro, ¿cuál fue? ¿Cuál ha sido? La salvación.
También nos lo explicaba Edgar hace 8 días. Prioridades. Le traen un hombre paralítico y el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Y todo el mundo desinflado, no, yo vine aquí, dice que los paralíticos caminan y le dice que tus pecados te son perdonados. No, está paralítico, ¿por qué no lo? Prioridades. Entonces, bueno, que es más fácil, levántate y anda, le dijo a ese hombre. Entonces la obra excelsa, vamos a Isaías 42. La obra excelsa en beneficio nuestro que Dios hizo y sostiene es el haber enviado a su Hijo, su único Hijo, para la redención de nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Estábamos todos condenados a muerte eterna. Y entonces Dios nos ama tanto y de tal manera que envió a su Hijo. Esa es la obra excelsa de Dios para beneficio del hombre, Isaías 42. Y vamos a empezar a aprender. Esto está 700 años antes de Cristo. El Señor nos describe al siervo, a Jesús, en beneficio nuestro. ¿Cómo nos lo describe? Y después vamos a ver la sombra del Antiguo Testamento y vamos a ver la realidad del Nuevo. Vamos a aprender a cómo seguir al Señor. Entonces, la identidad del siervo. Vamos a mirar la identidad del siervo. Dice Isaías 42, he aquí mi siervo. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido. Mi escogido. ¿Quién escogió a Jesús para venir? El Padre. Ahora, ¿qué nos dice Jesús a nosotros en el Nuevo Testamento? No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Vamos a ir pensando en la identidad. Era un siervo escogido por Dios. Era un siervo lleno de la presencia del Espíritu Santo. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. He puesto sobre él mi espíritu. Y nota, la palabra espíritu está con mayúscula. Es su Espíritu Santo. Es su Espíritu Santo. Él traerá justicia a las naciones. Entonces era un siervo escogido por Dios. Ese versículo 1 nos afirma claramente que era un siervo lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios, que era un siervo sostenido por Dios, que era un siervo con un corazón que agradaba al Padre. Dice ahí, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Por qué? Porque tenía un corazón para obedecer al Padre, para servir al Padre. Entonces, y era un siervo para beneficio de las naciones. Dice, él traerá justicia a las naciones. ¿Necesitamos algo de justicia? Las naciones. Bueno, Jesús fue la solución y es la solución y será la solución de Dios para las naciones. Ahora, ¿cuál era la actitud del siervo? ¿Cuál era? En el versículo 2, dense cuenta, no gritará, no alzará su voz ni la hará oír en las calles. No quebrará, dice el versículo 3, la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Esto en palabras más modernas, en otras versiones de la Escritura. Entonces, cuando dice no gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles, es que es el Hijo de Dios que viene, el ungido. Y él no llegó a decir, oiga, ustedes no saben quién soy yo, y a saltarse las normas porque él era el duro. No, él no vino a imponer nada. Siendo Dios, no vino a imponer. Él se nos presenta, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, da testimonio de que lo que está diciendo es real a través de las señales y prodigios. Él que hará, dice, no quebrará la caña cascada, no quebrará, no destruirá al débil por débil que parezca.
Todo lo contrario, anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Se movilizó en medio de las clases desfavorecidas. Dice que no apagará el pabilo que humeare. ¿Qué era un pabilo que humeaba? Era esa velita, llamémoslo así, que ya se había acabado y ya apenas estaba saliendo humo. Pero Él aún de eso puede hacer un milagro. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ese pabilito que parece que no es nada ni nadie. Pero Dios escogió a su siervo para hacer de lo que no es su gloria. Y dentro de eso estamos nosotros, cada uno de nosotros siervos. Esa es la idea, que volvamos a mirar atrás y digamos: Señor, gracias por el privilegio de haber podido servirte. Porque detrás de nosotros hay toda una cosecha. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Procurad, no se afanen tanto por qué comerán, por qué vestirán. Establezcan mi reino y mi justicia. Recuerden, somos personas que estamos en la presencia del Rey, recibiendo instrucciones, autorizados por Él, ungidos por Él. ¿Para qué? Para ir y ser luminares en medio de un mundo perdido. Y por cada persona que conoce a Jesús, el reino de Cristo se está estableciendo aquí y allí, y en esta empresa, y en esta otra, y en esta ciudad, y en este hogar. Y hogares más hogares son comunidades donde se establece la justicia, el reino de los cielos. De eso se trata. Señor, ¿cómo soy instrumento yo para establecer tu reino? Los beneficios, 700 años antes de Jesús, los beneficios. 4, dice que Él no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Lo que Él comenzó lo termina. Él cierra ciclos. Aprendimos, parte de ser gestor es cerrar ciclos, ¿verdad? Entonces, lo que Él comenzó. Y dice también ahí en la escritura, yo Jehová, leo el 5, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega. Estamos diciendo que Él es el Señor y Él es el que los sostiene. ¿Quién está hablando? El que extiende la tierra y sus productos. Estábamos hablando de cada cosecha, ¿no? El que da aliento al pueblo que mora sobre ella. Cada respiro, Él es el que da aliento. Y Él es el que da espíritu a los que por ella andan. Y ese espíritu está con minúscula. Es el espíritu que nos da vida. La vida está en el espíritu. En el momento en que el espíritu y el cuerpo se separan, esa es la muerte primera. Ahí está la persona, pero ya su espíritu no está ahí. Esa es la muerte primera. Él es el que da espíritu. ¿Qué es lo que Él dice? Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por parto al pueblo, por luz de las naciones. Entonces dice allí, para que abras los ojos a los ciegos. Beneficio, ya lo vimos, por medio de la verdad traerá justicia. Él será el instrumento del pacto de Dios. Yo te guardaré y te pondré por pacto, un pacto de sangre. Y Él sigue afirmando ese pacto. Será el instrumento del pacto de Dios con nosotros. Abrirá los ojos de los ciegos. Nuestros ojos ven ahora. Yo una cosa sé, dijo en Juan 10 el ciego físico, ¿no? Yo una cosa sé, ¿cómo lo hizo? No lo sé. Pero una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Esa era la explicación del ciego de Juan 10. Y esa es la tuya y la mía. Yo una cosa sé, que por 33 años fui ciego y ahora veo. Gracias al Rey. Entonces Él será el instrumento del pacto, Él será luz a las naciones, Él abrirá los ojos de los ciegos. Dice allí también en el versículo 7, para que saques de la cárcel a los presos. Él nos sacó de la cárcel, Él nos libró de la esclavitud del pecado.
Él nos libró de la esclavitud del pecado y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Él nos sacó de las tinieblas y ahora tenemos la luz. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús, Juan capítulo 8, versículo 12. El que me sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué maravilla, y nos gozamos, y por eso la ingeniería empezó a perder pasión en mi vida, porque sí era muy rico ver las obras que uno terminó y las vallas, pero cuando una familia se restaura, separados, sin esperanza, hechos un caos, y se restaura y se restituye a su hogar, y vemos los niños que una vez tengo a papá y a mamá juntos, seguros, eso no tiene precio. Y por eso vez tras vez me hace acordar de Moody, un hombre que era fabricante de zapatos. No recuerdo los años que vivió Moody, tal vez siglo XVIII, XIX. Fabricante de zapatos. Una exitosa empresa. Pero empezó a seguir el llamado de Dios y a servir con su ministerio. Dios lo llama a ir fuera de su país como misionero. Y entonces alguien le dice, porque le estaba dedicando mucho tiempo a las misiones y no estaba mucho en su fábrica de zapatos, delegó su fábrica, etcétera. Y entonces alguien le dijo, pero Moody, estás descuidando tus zapatos, tu llamado, tu propósito. Le dice, no, usted no entiende. Mis zapatos son el medio para mi propósito. Y yo estoy centrado en mi propósito. Y luego sale y fue el misionero en la India. Pequeño país la India, ¿no? Entonces, ese es el punto. Muy bien, mis amados. Entonces, ahora vamos a ver el ejemplo de Jesús como el siervo de Dios. Hemos visto lo que Dios profetizó 700 años antes de Cristo. Eso es la sombra, y ahora vamos a ver la realidad. El ejemplo de Jesús como el siervo de Dios. Vayamos a Filipenses capítulo 2. Eso que nos narró, por eso Isaías, uno de los nombres, es el quinto evangelio. Si no existieran los evangelios y se quisiera reconstruir la vida de Jesús, con Isaías podríamos reconstruir lo que fue su nacimiento, el lugar de su nacimiento, su pasión, todo. Filipenses 2. Es un pasaje bien conocido y vamos a recorrerlo. Está hablando el apóstol Pablo y dice, por tanto, si hay alguna consolación, está siendo un poco mordaz el apóstol Pablo ahí, ¿no? Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, de pronto no hay ninguna, ¿no? Pero si acaso hay alguna, dice el apóstol Pablo, si algún consuelo de amor en Cristo, de pronto no hay nada de consuelo de amor en Cristo, pero si hay algo de consuelo de amor en Cristo. Si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. Y mire cómo nos lleva. Entonces dicen, completen mi gozo. Completen mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es decir, el apóstol Pablo está moviendo a esos discípulos que estaban atemorizados. ¿Por qué? Porque Pablo está escribiendo, recuerde, Filipenses es una de las epístolas de la cárcel. Y el tremendo Pablo ahora preso. Entonces
la iglesia se desanima. Está preso el apóstol. Está siendo perseguida la iglesia. Pero Pablo los levanta. La epístola del regocijo. Regocijaos. Esa es la palabra clave del libro de Filipenses. Regocíjense, tomen aliento. Recuerden ese capítulo 1 cuando el apóstol Pablo dice: mire, el estar aquí en la cárcel ha resultado en una bendición para cumplir el propósito para el cual estamos. Porque cada 8 horas le cambiaban la guardia, cada 8 horas le cambiaban el auditorio para una nueva prédica. Entonces dice: mis prisiones están resultando en una bendición para el evangelio. Porque él tenía un propósito, él sabía para qué estaba. Entonces ahora les está animando a la iglesia de Filipos. Vamos, muchachos, vamos. Entonces empieza a ilustrarlos. ¿Cuál es el modelo de Jesús? Y los está inspirando a sigamos el modelo. ¿Cómo seguimos el modelo? Versículo 3. A ver. ¿Cómo seguimos el modelo? Versículo 3. Nada hagas. Si tú quieres seguir a Jesús, nada hagas por contienda o por vanagloria. No le digo que le pegues un codazo al que está al lado, no. Oye, no hagas nada por contienda o por vanagloria. Mire el ministerio. ¿Usted se imagina a los miembros del grupo de alabanza por contienda? ¿Quién canta mejor? ¿Quién canta más bonito? O que el hombre de la guitarra aquí entonces, para que sepan lo duro que soy yo con la guitarra. ¿Se imaginan una alabanza así? No hacemos nada por contienda o por vanagloria. ¿Hay contienda y vanagloria en medio de las oficinas? ¿Hay contienda o vanagloria en medio de la política en el país? ¿En medio de los cargos importantes? Bueno, nosotros los siervos, los que estamos siguiendo a Jesús, no hacemos nada ni por contender ni por vanagloriarlos. ¿Cómo lo hacemos? Dice: antes bien con humildad. Ese es el segundo punto ahí en su material. Caminemos en humildad. Así seamos presidente de la nación, así seas la persona prominente o el director de una institución o el dueño de una empresa, camina en humildad. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo a Jesús. Camina en humildad. Dice allí, versículo 4, no mires por tu propio beneficio o por tu propia comodidad, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Imagínense que ese principio existiera en el comercio, donde el comerciante no está pensando solo en su propio beneficio, sino en cómo sirvo a través de esta fábrica que tengo, cómo le sirvo a la gente. En una época esto era, sobre todo en los Estados Unidos de América, esto era una ley. Entonces los fabricantes hacían un carro y lo fabricaban ¿para cuántos años? Un motor, la caja de un carro, lo que fuera. Porque no pensaba por su propio beneficio, sino cómo le sirvo a la comunidad. Una nación establecida sobre principios bíblicos, ese fue su comienzo. Pero lastimosamente hoy en día, entonces se hacen las cosas desechables, ¿cierto? Porque si yo le hago un carro a usted para 80 años, ¿cuándo me compra el otro? Pero mira cómo es Dios de fiel. Fueron empresas que prosperaron increíblemente. Prósperas. Dios es fiel. Entonces, mis amados, esto no se trata de tener una baja, ¿cómo se llama? Sentirme menos que los demás. ¿Sí? Una baja autoestima o no, en absoluto. Es que me pongo en el plan tuyo, te voy a vender mi carro. Entonces, ¿será que le echo una anilladita a mi carro y una jugadita a la pintura? Y te digo, no, ese carro está uva.
Y cuando la persona dice está uva, él piensa que es que está perfecto. Cuando yo le digo que está uva, por dentro estoy pensando, está que se arruga y se cae. Entonces me compra el carro con ese gusto, gracias, qué bendición. Y al mes me llama, oiga, no, mire, está echando humo, se mareó la pintura. Ah, no, de malas. Mis amados, pensemos, no miremos cada uno por lo nuestro. Cuando en un noviazgo, varones solteros en un noviazgo, si tú empiezas a mirar por lo tuyo propio, quieres tener relaciones sexuales con la niña al tercer día. Pero si piensas en ella, mira, si no es para ti, por ahí hasta refranes hay, ¿no? Agua que no has de beber, déjala correr, es de otro. Entonces, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes, mis amados, el sentir que hubo en Cristo. ¿Cómo lo hizo Jesús? Mira lo que hizo Jesús. Dice, el cual siendo Dios, no estimó ser Dios como algo a que aferrarse. Él no vino y no dijo, ustedes no saben quién soy yo. Yo soy Dios. No, ¿qué hizo Él? Dice, se despojó a sí mismo. Nadie lo tuvo que despojar. Él nació en un pesebre. ¿De qué lo despojaban? En un pesebre. Se despojó a sí mismo tomando forma ¿de qué? De siervo. Y se hizo como nosotros. Entonces, ¿cómo fue ese modelo? No hizo nada por contienda o por vanagloria. Cada cosa que hizo la hizo con humildad. Estimó cada uno a los demás, o estimó a los demás como superiores a sí mismo, por eso nos sirvió. Yo no vine a ser servido, yo vine a servirles, no mirando por su propio beneficio. No miró por su propio beneficio, sino que se despojó. Dice, no mirando por su propio beneficio, sino por el beneficio de otros, porque miró el beneficio de la salvación para nosotros, de la vida eterna. Por eso se despojó y por eso fue a esa cruz. La paga del pecado es la muerte. Listo, papá. Yo sirvo pagando por ellos. Yo pago por ellos. No se sustentó en su posición. Siendo Dios, no se sustentó en que era Dios. Entonces no te sustentes en tu posición, en tus títulos para negarte a servir. ¿Qué hacen los señores? Dice que se sientan en los primeros lugares, ¿cierto? A observar cómo todo el mundo les sirve. Y lo peor de eso es que son semillas. Cuando tomamos esa actitud, son semillas que estamos sembrando en nuestros hijos. Alguna vez les conté la historia que teníamos una finca hace muchos años atrás, una finca en Sasaima, y esa finca pues la prestamos para la iglesia, y aquí equipos de la iglesia se hicieron retiros allí. Y en una ocasión le prestamos a otra iglesia la finca, y fue un retiro de adolescentes, chicos entre 10 y 13 años fueron a ese retiro, 30 o 35. Y cuando estuvo el retiro, ¿y cómo les fue? No, bien, y esto. Bueno. Cuando a los 15 días vamos nosotros, entonces me dice Alfonso, el vecino que nos ayudaba a mantener la finca, nos dice, qué chiquitos que vinieron, ¿no? Digo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Dice, no, imagínense, uno por ahí de 9, 10 años tendría. Y llega el día que llegaron y estaban haciendo sus carpas y eso, y llega y me dice, ¿cómo se llama usted? Yo lo miro y le digo, yo me llamo Alfonso. Dice, Alfonso, hágame un favor, nos vamos pasado mañana. Alísteme un par de pencas de plátano y bájeme unas naranjas. Me las tiene listas para llevar. Y otro por ahí, otro de los que estaban también, oiga, ¿usted no sabe quién soy yo? Y lo observábamos allí donde vivíamos en Cedritos también por 20 y pico de años. Con el celador ahí, la caseta del celador, nosotros estábamos en la casa 1, muy cerquita a la caseta, y podíamos observar con los chiquitos. ¡Cela! ¡Cela! ¡Ábrame! Y bueno, así, unos tiranos, con 9, con 10 años. ¿De dónde aprendieron ellos eso?
¿De dónde? Entonces, mira, no tomemos nuestra posición, no es títulos, olvidémonos, despojémonos de todo peso, de todo, y tomemos forma de siervo. ¿Cómo puedo servir con lo que yo soy, con lo que tengo, con lo que Dios ha puesto en mis manos? Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cómo fue que se hizo, o cómo fue que se humilló a sí mismo? Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cómo nos hacemos humildes? Haciéndonos obedientes. Esa es la verdadera muestra de humildad. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Vez tras vez Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre que me envió. Eso es humildad. Hacernos obedientes. Estamos aprendiendo todas las semanas, día tras día, en nuestro tiempo particular con la palabra. Dios te está enseñando, pues, obediencia. De eso se trata. En la medida en que vamos obedeciendo, entonces nos vamos pareciendo más a Jesús, y eso es, en términos prácticos, seguirle a Él. En todo lo que hacemos, en todo lo que somos, las 24 horas del día, cada día de nuestras vidas. Eso es. Entonces no nos sustentamos en nuestra posición o en nuestros títulos para negarnos a servir. Nos despojamos a nosotros mismos de todo argumento que pueda exonerarnos de ser un servidor. Es que no puedo por esto o no puedo por lo otro, y nos inventamos tantas cosas. No, estamos para servir. Y Él, entonces, a Jesús, ¿cuánto le costó hacerse obediente? La vida, ¿verdad? Pues Él entregó su vida en la cruz. ¿Cuál fue el resultado para el Señor Jesucristo de su servicio excelente? Dice allí en el versículo 10, por lo cual, como Jesús sirvió de esa manera, ¿qué hizo Dios? Dios lo exaltó hasta lo sumo. Jesús buscó que alguien lo exaltara. ¿Cuántas veces lo querían hacer rey? Y Él se salía. Entonces, ¿quién lo exaltó? El Padre. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando nos dedicamos a servir, nosotros no estamos pensando en cuánto nos van a reconocer o cuánto, no. Pero en la medida en que más servimos, somos más notorios, más útiles, más se nos conoce. Pues claro, ¿cierto? Mire cualquier empresa. Si es una empresa que sirve, pues más famosa se vuelve. Bien, entonces es el Padre el que hace eso. Lo exaltó hasta lo sumo. Le dijo a Abraham, te daré un nombre y a través tuyo engrandeceré tu nombre, y a través tuyo serán benditas las naciones de la tierra. Y así ha sido hasta el día de hoy. ¿Quién en el mundo no ha oído hablar de Abraham? ¿Cierto? Y dice allí versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Entonces llega un día donde toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa, tú eres el Señor. Lástima que muchos de ellos, cuando lo van a reconocer y cuando se van a doblar, es cuando el día del juicio, cuando ya no hay opción, cuando todos los argumentos humanos ya no tienen ningún sentido, cuando estén delante del trono del Rey. Ya no habrá sentido ni habrá oportunidad. Démosle una miradita última a Juan, capítulo 13. ¿Qué está pasando en el capítulo 13? Es la última cena. Llegan los discípulos y como no hay un siervo que lave pies, porque en todos los eventos en esa época había un siervo a la entrada que lavaba los pies. Las calles eran muy sucios, los animales corriendo por aquí por allí, calles polvorientas, pies sucios, y ellos eran descalzos y no eran sentados a una mesa, sino en el piso a la comida, ¿no? La costumbre oriental. Pues los discípulos se hacen los locos. Como no hay siervo, pues ¿qué hacemos? Y con los pies sucios ya se sentaron y así van a comer ahí.
El que le quedaban los pies del otro aquí cerquita de la cabeza, pues no estaba tan contento, pero así iban a hacerlo. Y Jesús, entonces, ¿qué hace? Dice, versículo 4, se levantó Jesús de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con una toalla y con la que estaba ceñido. Viene Pedro y le dice, Señor, tú me lavas los pies a mí. Entonces, fuera de eso se pone digno, ¿no? Y entonces dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y luego al final, versículo 14, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que, como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. Eso significa, sígueme. Como yo lo he hecho, ustedes también. Lavarnos los pies. Todos somos personas necesitadas, todos necesitamos de todos. Entonces, mis amados, sirvámonos con cariño, con amor, con dedicación, con excelencia. ¿Cómo te puedo servir? Y por eso es tan hermoso los grupos café, porque somos grupos pequeños donde nos podemos conocer. Entre más grande es una iglesia, pues menos se conoce la gente. ¿Cómo interactúa? Por eso los grupos café. Si no estás yendo a un grupo café, pégate a uno. Allí es el taller donde aprendemos a servirnos. El grupo café es el taller donde nuestros hijitos empiezan a tocar un instrumento y ahí están con su guitarrita, no saben mucho, pero como somos 6 u 8 y somos los papás del niño, pues ahí lo escuchamos feliz, tranquilo, ¿cierto? Pero él está desarrollando su don y con ese don eventualmente mucho más adelante va a servirle al Señor. Todo es el taller de los predicadores, es el taller del servicio, es el taller de la oración, de todo. Peguémonos a un grupo café, mis amados. Pues si yo, el Señor y el Maestro, lo he hecho con ustedes, entonces ustedes deben hacerlo con los otros. Ejemplo les he dado para que como yo lo he hecho, ustedes también hagan. Miremos ahí debajo de la foto a Jesús ilustrando sobre el servicio en su editorial. Los reyes de las naciones, ¿qué hacen? Se enseñorean de ellas, ¿cierto? Y los que sobre ella tienen autoridad, entonces son llamados bienhechores. ¿Por qué? Porque aprovechan eso para oprimir, para manipular. Y bueno, más entre ustedes no debe ser así. El que sea el mayor entre ustedes, sea el que más sirve. El que más sirve. El que dirige como el que sirve. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Pues en términos normales, en el mundo, pues el que se sienta a la mesa. Pero yo, dijo el Señor, yo no estoy con ustedes como el que se sienta a la mesa, sino como el que sirve. Ese es el Señor. Qué privilegio ser un siervo. Y esta promesa, Juan 12:26, pégate a esa promesa, sígueme. Si alguno me sirve, sígueme. Y mire la promesa, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. ¿Quieres la presencia del Señor contigo, ayudándote, guiándote, respaldándote? Pues sirvámosle. Con los dones, con los talentos, con las oportunidades que Él nos ha dado, con las relaciones que Él nos ha dado. Y miren lo increíble, si la promesa les pareció corta, mire cómo remata. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Usted se imagina eso? Dios honrándonos a nosotros. ¿Cómo nos honra? Con su respaldo. Preguntas para reflexionar. ¿Qué tan fácil te es servir? ¿Qué tan fácil te es servir? Hay toda una oportunidad de servicio aquí en la iglesia. Se necesitan más maestros de iglesia infantil. Se necesitan más facilitadores.
Se necesita más gente en el grupo de alabanza. Se necesita más personas para el evangelismo. Mis amados, todos los domingos, allí desde las 8:30, ahí hay oportunidad de estar orando arriba en el tercer piso. Allá hay un grupo orando. Los martes, los jueves. Algunas personas participan. Nos encanta ver los que tienen la oportunidad de tener sus cámaras, pero algunos no tienen sus cámaras. ¿Por qué? Porque están dirigiéndose hacia su trabajo, pero allí están participando. En medio de ir para su trabajo, están participando en la oración. Hay tantas oportunidades, mis amados, y hay una comunidad aquí alrededor de esta iglesia necesitada. ¿Cómo podemos servirle a la comunidad? Hay personas aquí de la comunidad que conocen bien las necesidades. Me encanta el trabajo que hace Camila, porque Camila vive en la comunidad, se desenvuelve en la comunidad, y entonces ella es una reportera para nosotros, y gracias a Dios entonces se ha ensamblado con la iglesia infantil un servicio a la comunidad. Durante 11 años estuvo el servicio de la Eduteca para la comunidad. Necesitamos, Señor, y estamos orando por eso. Señor, danos nuevas estrategias de cómo servirle a esta comunidad. ¿Qué tan fácil de servir? Primera de Corintios 12 nos habla de que somos un cuerpo. En el cuerpo, ¿cuál de los órganos es inútil? Uno pensaría, no, una uña. Ustedes saben, mi dedito mocho, esta uña, entonces no me crece sino hasta la mitad. La corté con la máquina de podar. Y saben, en el carro echo las llaves ahí junto a la caja de cambios, en un huequito ahí pongo las llaves. Con esta mano ya no las puedo sacar. Porque a esta uña le falta medio centímetro. Miren lo útil. No sabía lo útil que era mi uña. Por eso ahora le doy besitos. Ay, porque me toca es con esta mano hacer así, sacar las llaves. Si no, no las puedo coger por falta de esta uña. Y cuando me voy a poner este botón, ay, me toca con este. Por falta de medio centímetro de uña. En el cuerpo de Cristo no debe haber ni uno solo de los miembros sin estar prestando servicio. Todos debemos ser miembros útiles. Papá, gracias por la palabra. Gracias, mi Dios, por el tremendo privilegio de conocer tu palabra. Y gracias, Dios, porque tu palabra nos enseña, como aprendimos hace 8 días, con sabiduría de lo alto. No con la sabiduría del mundo. No con la sabiduría de ser amos y señores, sino con la sabiduría tuya. Si tú, el Señor de los cielos y el Maestro, te hiciste siervo, ejemplo nos has dado para que nosotros también, en el lugar y en la condición que estemos listos para servir. Servir en la extensión del reino de los cielos. Servir al que está en necesidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Porque clamamos en esta hora, Señor Dios de la gloria, por ese proceso que cada uno de nosotros está viviendo. Y Padre, en el nombre de Jesús pido que sea tu Espíritu Santo trayendo claridad a la mente, al corazón de cada uno de mis amados hermanos, hermanas. ¿Cuál es su área de don especial? En medio de todos los dones que tiene cada uno, ¿cuál es ese área donde tú estás enfilando, Señor, tu propósito? Para que hallado ese propósito, cada uno, Señor, pueda ir a la excelencia. Y que cada uno de nosotros, cuando llegue el tiempo de partir a tu presencia, podamos declarar Juan 17:4. Padre, te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste
que hiciese. Gracias, Rey, en el nombre precioso de Jesús. Amén.